Antes de entregarle la palabra a Juan Gabriel para sus comentarios, y teniendo presente que ambos tienen una vida en Washington, la han vivido, uno como canciller, Álvaro como director del Centro de Prosperidad Global, no quisiera que dejaran fuera de este análisis la situación que nos enfrenta a todos de la manera más directa, profunda y dramática, como es la situación entre China y Estados Unidos, esta guerra por la hegemonía militar, tecnológica, económica y que afecta a toda América Latina. La preocupación evidente de Estados Unidos por la presencia creciente de China en América Latina. Lo más elocuente para el caso nuestro fue el año pasado, después de la reunión del G20, cuando el secretario del Tesoro, Mnuchin, pasa por Chile, conversa con el presidente Sebastián Piñera, le dice que la relación que tiene Estados Unidos con Chile es la que le gustaría tener con toda América Latina, y a continuación le dice mucha China en la región, el secretario del Tesoro. Luego lo hizo más explícito el secretario Pompeo. Entonces, América Latina, y uno lo desprende de los diálogos China-CELAC, el íntimo amigo, como lo califica China a América Latina, la parte del mundo destinada a darle de comer a China, no quisiera entonces que en este análisis dejaran fuera esta especial situación que en estos días además es muy noticiosa y que tiene efectos que no solamente están en la región, teniendo presente la reunión de cumbres de la APEC acá en Santiago. Juan Gabriel. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo la oportunidad de estar aquí hoy día en este foro latinoamericano de infraestructura y saludar al presidente Frei, del que me enorgullezco de haber sido su canciller, y saludar al ministro Moreno, que estuve con él en un momento, veo que se ha tenido que ausentar, así como también a todas las autoridades que están presentes y al cuerpo diplomático. Me da mucho gusto estar con Álvaro Vargas Llosa en esta reunión. Hemos coincidido en Washington, tenemos partidas distintas en varias de las visiones que tenemos respecto de la región. Quizás cuando él dice populismo, él piensa en una cosa, yo pienso en una cosa levemente distinta, y cuando él dice reformas, yo pienso en una cosa y él piensa en otra, y por lo tanto esta conversación y la exposición que la ha hecho brillantemente durante los últimos minutos podría permitir una conversación que naturalmente sería demasiado larga como para poderla tener esta mañana. Pero yo quisiera reflexionar, y en realidad la idea de este foro, y bien se ha dicho hoy día en la mañana, es pensar juntos en una América Latina que está en dificultades y que yo creo que está enfrentando dificultades que son mayores que las que se han tenido durante las últimas décadas. Y voy a tratar de explicar cuáles son esas dificultades. Yo tampoco quiero, en ningún caso, dar una visión negativa o pesimista de lo que se viene encima, porque creo que existen formas para reaccionar a los desafíos y a los enormes problemas que estamos enfrentando, uno de los cuales lo estabas mencionando tú, que yo voy a tratar en un momento más. Pero creo que es necesario que nos pongamos de acuerdo en que lo primero es pensar colectivamente con la cabeza abierta, con la mente abierta, porque creo que estamos enfrentando desafíos inéditos. Yo también participo del sentimiento que expresaba Álvaro respecto de las dictaduras en la región. Y no hay día que no piense cómo es posible salir del cuadro al que Maduro ha llevado a Venezuela. Y creo que las fórmulas que se están buscando para salir no son las que van a llevar efectivamente a un encuentro en paz que permita que Venezuela se recupere, aunque use años en recuperarse. Por lo tanto, me preocupa mucho el seguir viendo que, si bien celebro la manera como América Latina se ha unido en el Grupo de Lima para trabajar con Venezuela,
la irrupción permanente de figuras del gobierno del presidente Trump amenazando con invasiones militares, lo que hace fortalecer a Maduro y generar resistencia en el ejército venezolano, al revés de abrir posibilidades de un diálogo y de una conversación que permitan salir de otra manera al drama que está viviendo el pueblo de Venezuela. Lo digo claramente porque, como ya he dicho, no vamos a tener mucho tiempo, pero participo plenamente del sentimiento de Álvaro respecto de ese tema. Sin embargo, no llamaría dictadura a Bolivia, ni siquiera creo de que esté amenazada en ese país de una manera seria el proceso democrático. Creo que Evo Morales, así como está en esta permanente intención de reelegirse, que yo condeno y que creo que no es precisamente la expresión de una voluntad democrática, también hay que reconocer que ha hecho una transformación extraordinaria de Bolivia en los últimos 15 años, que ha sacado a millones de individuos de la pobreza, de bolivianos de la pobreza, y ha construido un Estado. Quienes debimos trabajar hace 2 años, hace 1 año, en una disputa legal con Bolivia en La Haya, sabemos lo que significa y vimos el cambio, porque lo habíamos trabajado antes con Bolivia, vimos cómo Bolivia ahora era un Estado, que sabía funcionar y tomar decisiones colectivas, en que sus ministros trabajaban juntos y sus expresidentes se reunían por el interés nacional. Eso no fue nunca así en el pasado, por lo tanto hay algo que reconocer en lo que es la transformación de un país que ha sido lograda por un gobierno que efectivamente ha rescatado la dignidad en buena medida para el mundo indígena, para las mujeres bolivianas, y que ha hecho cambios que espero no se vean frustrados por la permanente ambición de poder que muestra el grupo gobernante, que probablemente pueda ser reelegido en la próxima elección. Pero creo que hay que mirar las luces y las sombras, y lo mismo en México. Yo tengo una enorme preocupación por la forma como México se desarrolla en este momento. Su conflicto con Estados Unidos no ayuda para nada un cuadro de descomposición interna, producto del desarrollo de grupos armados y de la droga que pueden colapsar al Estado mexicano. Aquí no estamos hablando de que si fracasa el señor López Obrador va a volver una alternativa liberal o más liberal a tomar el gobierno. Aquí estamos hablando de que si el señor López Obrador fracasa plenamente, podemos encontrarnos con un colapso del Estado mexicano. Y eso es algo de enorme gravedad para toda la región, algo no comparable con la gravedad que tendría una guerra interna o una guerra externa de Venezuela, pero sí un cuadro de enorme seriedad para la región. Y creo que el presidente de México, y ahí es donde entramos en nuestras discusiones, que no voy a entrar, sí voy a mencionarlas, de lo que significa exactamente populismo, de dónde está la identidad del populismo, creo que allí hay espacio para una discusión. Lo de la corrupción, tal como lo ha expuesto Álvaro, me parece de una corrección total. Aquí hay una deslegitimación brutal de la política, y agrego una deslegitimación no solo por razones de la corrupción, sino que la transformación extraordinaria de los medios de comunicación y la aparición del Internet, el hecho de que individuos puedan comunicarse de la forma como hoy día se están comunicando, está generando una dificultad enorme a la democracia representativa. La gente cree cada día menos en los representantes. Esa idea es la que se expresa en las bajas evaluaciones que las encuestas muestran de los parlamentos y de los partidos, que están en un cuadro de práctica desaparición en algunos casos en América Latina. Por lo tanto, hay una tendencia allí que es muy preocupante, porque efectivamente amenaza la forma de democracia que nosotros queremos tener. No entro más en ese terreno porque creo que ha sido muy bien dicho. El tema de la seguridad es un tema gravísimo, pero no es un tema que amenace o que lleve solamente a un cuadro de consolidación de un cierto populismo de derecha, como el que representa a Bolsonaro. El cuadro de la violencia en la región es tan grave que tenemos en América Central la posibilidad de la desaparición de estados que se transforman en estados fallidos sin posibilidad alguna de intervención internacional. En el momento en que los Estados Unidos han cambiado su política hacia Centroamérica, han cortado toda la ayuda que estaban dando hasta hace poco tiempo, en que la política que desarrolló Biden y desarrolló Obama respecto del Triángulo del Norte ha sido interrumpida y se está condicionando el funcionamiento de la relación entre América Central y Estados Unidos al tema de la inmigración. En ese cuadro el colapso de esos estados es cuestión de tiempo.
El presidente de Guatemala decía hace poco tiempo que era evidente que los grupos armados y los grupos de traficantes de droga tenían armamento y capacidad militar superior al de las Fuerzas Armadas. Aquí no estamos hablando de temas menores, de grupos disruptivos, estamos hablando de un cuadro en el cual el Estado en esas condiciones no puede subsistir. Estamos hablando de una situación que tampoco es Haití, porque no puede las Naciones Unidas enviar fuerzas de ocupación como lo podría haber hecho en otro contexto. Estamos hablando de un cuadro muy grave. Por último, 5 minutos. Por último, los problemas institucionales. Yo comparto el tema de que existen problemas institucionales y que efectivamente nuestras estructuras institucionales tienen que reformarse porque las instituciones para obtener prestigio tienen que mostrar eficacia. Y para mostrar eficacia tienen que ser legítimas. Y para ser legítimas tienen que ser comprensibles para la población y tienen que sobre todo resolver los problemas de la población. Pero cuidado con caer en la lógica que veo en Argentina en los últimos 2 o 3 días. En el cuadro actual, bien lo decía alguien que seguramente es amigo nuestro, que es Pañi, el periodista del diario La Nación, aquí se han creado 2 cámaras de eco en el cual un grupo se habla a sí mismo aquí y el otro grupo se habla a sí mismo acá. Y lo que consideran es básicamente que el pueblo se equivocó. Vale decir, la gente está loca. Votó de una manera que es absolutamente irracional y en contra de sus intereses. Esa lógica no lleva ni a fortalecer el proceso democrático, ni menos aún a recuperar el poder. Por lo tanto, lo que espero yo es que, para tranquilizar los mercados, nada sería mejor que una reunión de Macri con Fernández en las próximas horas. Eso sería una cosa que ayudaría mucho más. El presidente Macri ha pedido perdón hoy día en la mañana por el discurso que dijo ayer y eso también es un gesto positivo, porque no va a resolver el problema de Argentina, ni menos aún su capacidad política para la próxima elección, aterrorizando al sistema internacional y a su propia población con los males que vienen con la próxima elección de Alberto Fernández. No puedo más que decir que Alberto Fernández no es Cristina Kirchner. Lo conozco mucho, me ayudó particularmente en un momento en que Argentina le cortó el gas a Chile y él fue absolutamente instrumental en mantener el flujo cuando no había flujo y comprendió exactamente la responsabilidad que había asumido Argentina al firmar el tratado con Chile en materia de gas. Lo digo porque lo vi de cerca, porque lo vi actuar y porque por lo tanto sé que es, como tú admitías la posibilidad, alguien que puede tener la sensatez suficiente como para no reproducir los absolutos horrores que cometió el gobierno anterior hasta al punto de negar la existencia o destruir la estadística del Estado en materia económica para que no se pudiera conocer el grado de deterioro y de abuso que se había cometido con el sistema económico del país. Por último, y con esto sí termino, superar la herencia populista. Yo tengo el temor de que el populismo está creciendo. El populismo está instalado en el principal país del mundo, es un régimen populista de dimensiones inconmensurables, nunca hemos visto algo así. Estados Unidos ha decidido, el presidente Trump al menos, destruir toda la construcción del sistema internacional que se formó durante los últimos 70 años para desarrollar el capitalismo liberal. Está en contra del libre comercio, está planteando situaciones en las cuales tenemos que optar entre China y Estados Unidos, está entrando en un cuadro en el cual está destruyendo incluso la sociedad americana al cortar formas de sustentación social de una sociedad cada vez más dividida y cada vez más empobrecida. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que yo me temo que más que el retroceso populista, aquí lo que estamos viendo es una enorme ofensiva populista. Lo que pasa es que no es el populismo ni de Lula o de Dilma es el populismo de Bolsonaro y es el populismo de Europa Central y es el populismo de los fascistas italianos, si me permiten la expresión, es feo usarla, pero existe. Es el populismo del señor Bannon, es el populismo que está tratando de introducir en América Latina un grupo cercano al presidente Trump que no tiene la más remota intención de promover en estos países democracia liberal o democracia representativa, sino que tiene intereses de dominación y de imposición ideológica. Por lo tanto, me preocupa no ver eso. Entonces creo yo
que habiendo escuchado una descripción de América Latina que me parece certera y en la cual concuerdo en la mayor parte de las descripciones de los países, me faltó la mención de los 300 asesinatos de líderes sociales en Colombia, de los 150 asesinatos de los dirigentes de la FARC desde que se estableció la paz, porque si no se menciona eso, entonces tampoco se entiende de que efectivamente el proceso de paz está entrando en un nivel de deterioro y de desprestigio tan grande como ha entrado durante el último año y que tiene de tal manera mal al presidente Duque en las encuestas. En ese contexto, entonces, creo que abro una discusión reiterando que esta ha sido una presentación extraordinariamente lúcida sobre muchos de los temas que tiene América Latina y nos deja con un grado de información mucho mayor que el que teníamos esta mañana, pero es evidente que yo veo en ella, tengo discrepancias que me parecía necesario poner en la mesa y creo que esto puede permitir un diálogo mucho más rico en este momento. Muchas gracias. Vamos a ir incorporando. Muchas gracias a todos los que han estado participando. Está ya aquí el celular, está perfecto esto. Mario Vargas Llosa, para que incorpore junto con lo que ha señalado Juan Gabriel. Dice, dado que eres director del Centro de Progreso Global, el centro que diriges en Washington, y teniendo presente algo que dijo el Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, hay que redefinir la democracia, ahora es el gobierno del pueblo, por el pueblo, para el 1% más rico, y sobre todo en el momento en que ya no tiene el liberalismo un contendor ideológico con relato global, ahora se da la paradoja de que puede perder el partido contra sí mismo. ¿Qué opinas de eso? Y otra consulta interesante, luces amarillas que veas en el proceso chileno. Bien, antes que nada ya no dirijo el Centro para la Prosperidad Global, lo dirigí muchos años, lo dejé hace 2 o 3 años y nada, ellos ahora me publican algunas columnas y tengo relación con ellos, pero ya no dirijo el centro. Antes que nada, muchas gracias, Juan Gabriel. Creo que los puntos de discrepancia no son muy grandes. Yo soy mucho más crítico de la experiencia de Evo Morales y estoy en eso con la mayoría de bolivianos que votaron contra él en el referéndum para la reelección y que hoy día en las encuestas mayoritariamente dicen que el presidente no debería optar a una nueva reelección. Si tú construyes un Estado, no puedes construir un Estado caudillista, tienes que construir unas instituciones que estén por encima de las personas y esto es lo que Evo Morales todavía no entendió. En el caso de Colombia efectivamente ha habido muchos asesinatos, el presidente está doblando los esfuerzos para tratar de resolver ese problema, es un problema que lo ha desbordado, evidentemente que existe una FARC todavía operativa en el campo de la violencia no ayuda nada a todo eso, creo que hay que ayudar al presidente a tratar de establecer o restablecer el orden público porque él no es un enemigo del proceso de paz, hay gente en el Centro Democrático que lo es, él es un amigo del proceso de paz y quiere llevar esa otra mitad del país que votó contra el proceso de paz en el famoso referéndum que él no ganó, hacia el respaldo al proceso y está tratando de legitimar eso y es muy difícil lograrlo, ¿no? Ahora, con respecto a la democracia, digamos, a ver, la democracia, digamos, tiene algunas características que yo creo que sin las cuales no se puede hablar de democracia. Los padres fundadores de los Estados Unidos, en los famosos papeles federalistas, que fueron la gran defensa ideológica de la república, no mencionan la palabra democracia una sola vez, mencionan la palabra república. Y los griegos, yendo mucho más atrás en el tiempo, particularmente Aristóteles, veían en la democracia un peligro, que era, digamos, la dictadura de la mayoría, la idea de que una democracia que respondiera de manera estrictamente numérica al estado de opinión pública, cometería necesariamente muchos excesos, desbordaría necesariamente el marco democrático y años después, 100 años después de Aristóteles surgió la famosa expresión la oclocracia, que es la dictadura o gobierno de las muchedumbres, de las multitudes, ¿no es cierto? El populismo, digamos, de derecha, al que se refería Juan Gabriel, si quieres, aunque también el de la izquierda en el caso del chavismo, ¿no? Entonces, la democracia, para funcionar y para operar y para mantener una cierta legitimidad,
tiene que tener varios condicionantes. Desde luego, uno es el irrestricto respeto a las minorías. Tiene que ser un mecanismo institucional que proteja la libertad del individuo, que proteja también a las minorías, pero, por supuesto, a través del cual las mayorías puedan expresar su opinión, sobre todo en la elección de los gobernantes. Esta es una condición básica. Una segunda condición es que tiene que haber igualdad ante la ley. La democracia en muchos lugares del mundo como tal es muy reciente, incluso la de Estados Unidos. Estados Unidos es una democracia. Nos quedan 5 minutos. Es una democracia que nace con unas taras enormes y desde luego la esclavitud, la más grande de todas, y yo siempre la menciono cuando menciono la génesis de la democracia estadounidense. Dicho todo esto, no hay un mejor sistema, no hemos encontrado un mejor sistema y creo que la respuesta liberal, digamos, al desafío democrático sigue siendo la más válida, con perdón de Juan Gabriel, sigue siendo aquella que tiene más en cuenta estos factores que acabo de enunciar, pero también creo que hoy todo eso está bajo un asedio permanente por sociedades que están muy traumatizadas con este proceso de globalización. Yo siempre digo, si yo me sitúo en Michigan o en Wisconsin y yo tuve abuelos y padres o bisabuelos, abuelos y padres que dependían de una sola industria, una industria que a su vez estaba enraizada en el tejido comunitario de, digamos, el lugar donde yo vivía y donde estaban todos mis referentes, y de pronto a mí me toca como generación ver la emigración, ¿no es cierto?, de esa industria y tratar de adaptarme a nuevas industrias, yo no solamente siento que estoy cambiando de trabajo o cambiando de industria, siento que se me está derrumbando una forma de vivir, que se me está derrumbando una tradición, que se me está derrumbando una historia incluso familiar. De manera que todo eso ha producido un estado de ánimo que el presidente Trump ha sabido utilizar muy bien. También que a pesar de su impopularidad, hoy no se puede descartar que sea reelecto en virtud de ese extraño sistema de votación que tienen los estadounidenses y que depende mucho de los famosos estados clave, como Florida, como el Midwest, etcétera, etcétera. De manera que, en fin, eso es lo que puedo decir sobre una discusión que es eterna y que es muy amplia, ¿no? Lamentablemente tenemos que poner término a esta primera conversación junto a Juan Gabriel Valdés y Álvaro Vargas Llosa. Nos dicen que estamos completamente pasados del tiempo. Viene ahora la conversación económica. Juan Gabriel, en 30 segundos, danos una idea de despedir. Yo pienso que el contexto de la región y el problema más serio de la región es cómo nos vamos a acomodar a una disputa entre China y los Estados Unidos. Y desde ese punto de vista, la manera como trabajamos colectivamente los latinoamericanos para encontrar puntos de vista en común que permitan defender nuestros intereses a nivel global es absolutamente esencial. Eso pasa por una cantidad de acuerdos internos de cómo organizamos nuestras economías y nuestras políticas, pero quien no perciba de que hoy día, incluso en este tema, en infraestructura, China es absolutamente esencial para el desarrollo de la región, y que efectivamente tenemos una oposición cada día más dura de parte del gobierno de Estados Unidos en esa materia. Yo he estado 4 años en Washington y puedo dar fe de eso. Se está equivocando muy seriamente. Pienso que aquí lo que tenemos que hacer es buscar acuerdos entre nosotros en la región para tener posturas comunes respecto de este tema y que América Latina tenga una voz frente al conflicto que vamos necesariamente a enfrentar en los próximos años. Ese sería el pensamiento breve que tengo que decir en esta breve oportunidad de estar con ustedes, que les agradezco mucho. Muchas gracias nuevamente a Juan Gabriel Valdés, Álvaro Vargas Llosa por su participación.